Vamos a compartir pantalla. Bueno, doutor, tranquilo. Aqui hoje está mal a conexão, né? Mas entrei. Tranquilo. Vamos a compartir pantalla. Vamos. Enseguida. En la clase anterior llegamos hasta el aula 5, nódulos y masas pulmonares, ¿no? Vimos el nódulo pulmonar solitario, vimos la neumonía redonda. Hoy vamos a hablar vamos a continuar con la lección siguiente, sobre atelectasia. Bien. Entonces, ¿qué es lo que es una atelectasia? Bueno, ustedes deben haber dado en semiología la condensación, la condensación atelectásica. ¿Qué pasa? Es cuando generalmente ocurre una obstrucción en el bronquio y el aire del alveolo es absorbido, pasa a la sangre y el alveolo colapsa. Exactamente. Entonces eso tiene su expresión semiológica, que seguro en semiología dieron qué pasa con el murmullo vesicular, con la percusión, las vibraciones vocales y la ocultación en una condensación atelectásica, y también tiene su expresión radiológica. Bien, entonces eso es importante. Hay varias causas de atelectasia. Las causas más frecuentes de atelectasia es la causa inflamatoria, o sea, hay muchas enfermedades supurativas del pulmón en el curso de las bronconeumonías, en el curso de una crisis aguda de asma bronquial, o sea, que hay secreciones. Puede haber espesamiento de las secreciones y puede haber obstrucciones transitorias de pequeños bronquios y con la consecuente atelectasia. Por eso, cuando tenemos catarro, cuando tenemos bronquitis, cuando hay bronconeumonía, los médicos mandamos a que el paciente tome abundante líquido y mandamos fármacos que fluidifiquen las secreciones y evitamos fármacos que espesen, o sea, que endurezcan, que hagan más seco el moco bronquial, porque eso aumenta el riesgo de atelectasia, de obstrucción. Por eso la fisioterapia respiratoria, la puñopercusión, beneficia a los asmáticos durante la crisis aguda de asma, porque al dar esas vibraciones, pues se desprenden los tapones mucosos y se rescatan alveolos que estén colapsados. Bien, ese es un ejemplo. Otro ejemplo es por cuerpo extraño. Por un cuerpo extraño bronquial, ¿entiende? Entonces, el cuerpo extraño puede obstruir el bronquio y entonces ocurrir el colapso. Un tumor que comprima un bronquio, o qué es lo que se llama compresión extrínseca, puede ser una adenopatía, puede ser una neoplasia pulmonar primaria, mediastínica, de origen vascular por aneurisma. Bien, entonces ahora, esas son las causas, o sea, todo aquello que produzca la obstrucción del bronquio que lleva aire hacia los alveolos. Ahora, desde el punto de vista radiológico, hay signos directos y hay signos indirectos. Entonces,
de los signos directos, ¿sí? Está el signo de esto. Yo colocaría, ¿m? ¿m? Yo colocaría el segundo como primero, pero aquí está colocado como primero. O sea, si vamos a ver el segundo. Si usted, un segmento del pulmón le deja de llegar aire y el alvéolo colapsa, entonces va a disminuir la aireación pulmonar. Eso va a afectar la densidad del tejido. Y al afectar el tejido, reduce la transparencia del segmento. Y eso hace que, desde el punto de vista radiológico, la atelectasia se vea como una disminución de la radiotransparencia, o lo que es lo mismo, un aumento de la radioopacidad. Bien, y el segundo signo es la pérdida de la localización de las fisuras. Dice que cuanto mayor es el colapso, más intenso es la pérdida de la posición. Y nos dice que es uno de los principales signos radiológicos para el diagnóstico de atelectasia, pero necesito al segundo. Bien, por sí solo no. Bien, hasta aquí alguna duda. Yo sé que todo se va a aclarar cuando veamos ejemplos. Bien. 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 O sea, bien. O sea, en el momento en que hay una atelectasia, siempre que hay una atelectasia, ¿me están escuchando? ¿Hay alguien preguntando por el audio? ¿Está bien, doctor? Ya, siempre que hay una atelectasia, que hay colapso, hay señales de retracción. Hay señales de retracción. Entonces eso hace que se desplacen las fisuras, las fisuras pulmonares. Bien, entonces eso es, pero tiene que estar también acompañado con la pérdida de la aireación o la disminución de la radiotransparencia pulmonar o aumento de la radioopacidad. Indirecto. Al haber un colapso, el pulmón o el lóbulo colapsado va a atraer hacia sí estructuras vecinas. O sea, va a haber elevación de la cúpula diafragmática del lado de la atelectasia. Bien. Y esto principalmente en los lóbulos inferiores. Bien. Bien, ahora, ¿qué puede pasar, sobre todo cuando hay una atelectasia masiva? Con las estructuras del mediastino. Son atraídas hacia el lado de la atelectasia. ¿Qué pasa con las costillas, con los espacios intercostales? Hay retracción de las costillas, se acercan las costillas. ¿Qué pasa con el otro pulmón, el que está sano, el que no está atelectásico, el que no está colapsado? Pues él intenta compensar con una hiperinsuflación, o sea, hay una hiperaereación. Bien, y puede haber signos de desplazamiento del ilio hacia la región de la atelectasia. Bien, entonces miren, aquí ustedes pueden ver una radioopacidad, una radioopacidad en la mitad inferior del campo pulmonar derecho.
¿Mm? Esa radiopacidad, yo puedo decir, bueno, es una neumonía, bueno, es un tumor, pero aquí me ayuda que es una radiopacidad con bordes bien definidos. Fíjense cómo hay que hacer un zoom. Los espacios intercostales, ¿sí?, de este lado están más cerca, son más estrechos que los de este lado. ¿Bien? Está retraído. ¿Mm? Y esta atelectasia es de un lóbulo. Si fuese mayor, me pudiese haber jalado los elementos del mediastino. Bien, bien. Aquí tienen, por ejemplo, una atelectasia del lóbulo superior derecho. Las flechas señalan el desplazamiento de la fisura, signo de retracción. Fíjense cómo hay una discreta asimetría. No da la idea de que este campo pulmonar está más colapsado y este está hiperaereado, ¿eh? Y da la idea de que el ilio, miren, el ilio está jalado hacia arriba, ¿eh? Es atraído. Bien. Un detalle que es importante, las atelectasias casi nunca andan solas. Casi nunca andan solas, andan con un tumor, andan con una neumonía, con una bronconeumonía, casi nunca andan solas. ¿Mm? Bien, esta es una vista de perfil. Una atelectasia. Bien, ya este es más difícil de ver. Bien, esas se las perdono. Bien. Bien. Esta radiografía nos muestra un colapso, una atelectasia del lóbulo superior izquierdo. Bien. Entonces describe en que en la vista postero anterior las flechas señalan hacia la opacidad que está en contacto con el arco aórtico. Y que hay señales de elevación del ilio. La de perfil se las perdono. Las radiografías de perfil generalmente se usan como vistas auxiliares. Bien. Una atelectasia del lóbulo medio. Hay una paciente que ingresa en la caja en ocasiones, que es una paciente bronquítica crónica, y ella hace atelectasia, lo que hace tiempo que no interna. Tengo que ver si hay alguna radiografía que yo pueda rescatar. Esta es una atelectasia más difícil de precisar, más difícil, ¿bien? Ya son atelectasias más difíciles de precisar. Entonces, miren, miren, este ejemplo, esta radiografía es la atelectasia del campo pulmonar derecho. Fíjese cómo hay una radiopacidad en todo el campo pulmonar derecho. Fíjense cómo los elementos del mediastino son jalados hacia el lado derecho. Miren, no es la idea de que los... Y fíjense cómo hay retracción de las costillas. Los espacios intercostales están más estrechos. Y del otro lado hay una hiperaereación pulmonar. ¿Bien?
está hiperaireado el pulmón. Fíjense que incluso, miren cómo se ve que la tráquea es desviada, es jalada. Este evidentemente es un paciente que sufrió una cirugía torácica, porque aquí pueden ver las suturas metálicas y miren en la vista lateral cómo se ven esas suturas metálicas corresponden a, a la osteosíntesis que se realiza después de una esternotomía. O sea, el acceso quirúrgico en el tórax, muchas veces el que se usa es la esternotomía media, o sea, que se corta el esternón. ¿Bien? El esternón, ustedes saben por anatomía, es un hueso esponjoso. Entonces, el esternón no consolida. El esternón no, no consolida como los huesos largos. Entonces, el paciente queda de por vida con unas suturas metálicas que son de acero, son unos alambres de acero, y entonces quedan ahí en su radiografía. Bien. Este acceso quirúrgico se usa mucho en cirugía cardiovascular, la esternotomía media. Eso queda ahí de por vida. Bien. Entonces, eso es lo que teníamos que ver en cuanto a telectasia. Bien. Ahora vamos a ver los neumotórax, que en la clase pasada preguntaron. Y yo estoy seguro que ya neumotórax ustedes han visto en cirugía. Bien, porque no sé, quizás en apoyo vital avanzado, en alguna materia de esas que da temas de emergencia. Entonces, el neumotórax es la presencia de aire en el espacio pleural. O sea, tenemos que saber que el espacio pleural es el espacio virtual que hay entre la pleura parietal y la pleura visceral. Que normalmente ese espacio es un espacio virtual, está ocupado por el líquido pleural que lubrica el movimiento entre las dos pleuras, que generalmente está en una cantidad mínima. Y que si medimos la presión dentro de la cavidad pleural, vamos a tener que la presión va a ser con tendencia incluso a ser negativa. Bien, esa presión negativa del espacio pleural es la que mantiene los alvéolos abiertos. No deja que colapsen los alvéolos. ¿Qué puede pasar? Que entre aire a la cavidad pleural. Entonces, eso es lo que se llama neumotórax. El neumotórax. Que es lo que ustedes en semiología dieron como el síndrome de interposición gaseosa en síndromes pleurales. Bien, entonces, el neumotórax puede tener varias causas. Cualquier enfermedad que cause ruptura de la pleura, pues puede producir neumotórax. Hay una modalidad que se conoce como el neumotórax espontáneo, que ocurre sin trauma. Ocurre sin trauma y hay pacientes que tienen predisposición. Los pacientes con enfisema pulmonar, que tienen bulas enfisematosas, pues pueden desarrollar neumotórax espontáneo. El trauma es otra causa frecuente de neumotórax, las fracturas costales que producen rupturas de pleura, las heridas por arma blanca. Bien. Bien. La causa iatrogénica, cuando se hace un acceso vascular profundo, ¿entiendes? El puente, cuando se hace el abordaje, sobre todo el acceso por vena subclavia, siempre debe hacerse una radiografía de tórax
de control posterior al proceder por la posibilidad de haber producido un neumotórax diatrógeno por la cercanía anatómica con la cúpula pulmonar. Bien. Bien. Ahora, desde el punto de vista radiológico, desde el punto de vista radiológico, un neumotórax se caracteriza radiológicamente, se describe como una radiopacidad, radiotransparencia o radiolucidez periférica con ausencia de parénquima pulmonar. Bien, eso se lo tienen que saber al cantado. ¿Entiendes? O sea, el neumotórax desde el punto de vista se define radiológicamente como una radiotransparencia. Fíjense que tiene apellido, radiotransparencia periférica con ausencia de parénquima pulmonar. Bien, porque puede haber otros tipos de radiotransparencia con parénquima pulmonar. Entonces es importante que lo especifiquemos bien. Aquí el libro dice que normalmente la mayoría de las veces la radiografía simple demuestra sin dudas el neumotórax. Bien. Ahora, hay neumotórax pequeños que puede ser que sean difíciles de ver. Y entonces aquí es donde se usan las radiografías espiradas. Que eso lo hablamos cuando vimos las distintas vistas auxiliares en radiografía de tórax. O sea, esto sobre todo lo indican los cirujanos. ¿Entiendes? Los neumotórax pequeños en una vista común de radiografía de tórax posterior anterior puede ser que no se vea, pero si aún así yo lo sospecho, entonces yo pido una radiografía de tórax posterior anterior y pido que sea en expiración. Y entonces voy a poder ver el neumotórax. Bien, esa es una maña. Bien. Bien. Entonces miren. Esta línea que ven aquí es el límite del parénquima pulmonar. Entonces, por fuera de esa línea, ahí está la cavidad pleural con aire. Y el pulmón colapsándose hacia el ilio. Entonces, esta imagen es la imagen del neumotórax. Es la radiotransparencia periférica con ausencia de parénquima pulmonar. Miren, el parénquima pulmonar se ve radiotransparente, pero se ve la trama reticular fina, ahí se ve. Bien, entonces esa trama reticular fina te dice que hay parénquima. Cuando no se ve, es una de las condiciones es el neumotórax. Bien, ahora aquí tienen algunas señales. La hipertransparencia del emitórax comprometido, los signos de colapso pulmonar, el pulmón tiende a colapsarse hacia el ilio, el aumento de los espacios intercostales, o sea, contrario a lo que pasaba en la telectasia, desvío contralateral de las estructuras del mediastino, contrario a lo que pasa en la telectasia, o sea, las estructuras del mediastino son empujadas hacia el lado sano y hay descenso de la cúpula diafragmática del lado del neumotórax. Bien. Miren esta radiografía, así a grosso modo, si usted la mira, usted puede darse cuenta de que hay una asimetría entre este campo pulmonar y este. Bien. Usted dice, bueno, este lado está distinto de este. Vamos a ver por qué.
Fíjense, miren cómo aquí, aquí, donde estoy pasando el signo, ¿eh? ¿Qué se observa? Se observa una radiotransparencia periférica sin parénquima pulmonar. O sea, fíjense, el parénquima, ¿cómo yo lo identifico? Por ese tramado reticular. Y aquí se pierde. Y aquí puedo ver precisamente el límite de la pleura visceral y del pulmón que se está colapsando hacia el ilio. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Eso es un neumotórax. ¿Cómo que no se ve? Ajá. Pero tú ves el límite. Tú ves el límite, ¿no? Ahora ven, pero me tienen que responder por el audio, porque ahora yo no veo el chat. Ahora lo ven. Respondan por el audio. Sí, se ve. Ajá. A ver, Jordan, ¿ahora lo ve? Jordan. No, escúchame, la pleura no la ve. Tú lo que vas a ver es una diferencia. O sea, de aquí para afuera hay una radiotransparencia sin parénquima. Y de aquí para adentro hay menos radiotransparencia porque está el parénquima. Ya este es el pulmón que se está colapsando. ¿Ya lo pueden ver? No. No. La pleura solamente es visible cuando está inflamada en la cisuritis. Y eso yo sé, eso lo vamos a ver en la cisuritis. Se ve la línea pleural de la cisura y es cuando está inflamada. Normalmente no. Pero ves bien la radiotransparencia periférica, ¿eh? Y ves bien el pulmón camino al colapso. Bien, perfecto. Entonces continuamos. Exacto. Eh, exacto. O sea, cuando una radiografía no está técnicamente bien hecha, el borde interno de la escápula puede hacerte pensar, superpuesto sobre el campo pulmonar, en una imagen. Pero te das cuenta de que son las escápulas, ¿entiendes? Sí. Sí. Una radiografía mal hecha hay que saberla reconocer porque pierde al médico. Puede ser motivo de falsos diagnósticos. ¿Bien? Por eso es importante que estos aspectos técnicos ustedes lo sepan. ¿Entiendes? ¿Bien? Ahora vamos a ver los derrames. Doc, pero si llega un radio X mal hecho, uno debería como médico pedir que rehagan. Siempre y cuando esté justificado, usted pide repetirlo. Pero tiene que estar bien justificado, ¿eh? Hay técnicos que son excelentes. O sea, hay técnicos de rayos X que muy difícil te hagan un estudio mal hecho. Bien, cuando tienen experiencia. Hay técnicos de rayos X. Ahora, quizás el técnico le hizo el estudio mal, usted lo pide repetir. Pero cuidado, porque a veces yo he visto médicos que mandan a repetir el estudio diciendo que el médico lo hizo mal
Y lo que pasa es que es el médico el que no sabe. Es el médico el que no sabe ver, interpretar la radiografía, la imagen que está viendo. Bien, siempre y cuando usted esté seguro de que el estudio técnicamente no está bien hecho, usted puede mandar a repetirlo. Pero siempre es bueno tener buena comunicación con el técnico. Siempre es bueno. Igual que con el bioquímico. Siempre es bueno comunicarse porque no siempre usted va a encontrar en una radiografía lo que usted espera. Puede haber sorpresa. A veces puede ser que haya, por ejemplo, a veces hay un resultado contraproducente con un bioquímico. Y usted va a reclamarle y el bioquímico te dice, doctor, a mí me llamó la atención también ese resultado y lo repetí 3 veces y me dio lo mismo. ¿Ya? ¿Me entiende? Entonces, hay que ser cuidadoso porque usted tiene que siempre, tiene que ser ético. Ok, doctor, ¿cómo No puede. ¿Sacan bien? ¿Cómo? Los técnicos en cobija sacan bien los radio X, todo tranquilo. Mira, aquí yo he visto buenas radiografías, muy buenas. En la caja he visto hechas muy buenas radiografías. Mariano allá en la clínica UNEDI hace unas excelentes vistas, ¿entiendes? Cuando a veces el técnico, cuando ve algo que no le gusta, te llama y te pregunta, doctor, ¿quiere que le haga una lateral? Y ese técnico ya sabe, porque él se adelanta. A veces él te recomienda. O te dice, no, le hice una lateral porque pasó así, le hice otra vista porque vi esto asado. Y ahí vale la experiencia. O sea, el hecho de que usted sea médico no significa tampoco que usted es el dueño de toda la verdad. ¿Entiendes? Entonces, y uno tiene que siempre respetar las canas, la experiencia. Hay técnicos que tienen mucha experiencia y que llevan años haciendo radiografía. Y usted lleva 3 días aquí en la materia. ¿Cómo es la cosa? Bien, tiene que agarrar la fila. Bien. Bien. Bien, entonces, si la radiografía vino un improvisado ahí, me la hizo cortada, no se ven las bases, la desplazada, el paciente está rotado. Entonces yo voy y le digo, mira, esta radiografía está rotada, esta radiografía no está bien, necesito que me la hagas en inspiración, haz un esfuerzo, ¿ya? Bien, a veces no es el técnico, a veces es los químicos, pero bueno, esa parte ya se superó con la radiografía digital. Bien. Ahora, vamos a continuar. Vamos a hablar sobre la parte esta de los derrames pleurales, o sea, líquido en la pleura. El líquido en la pleura puede ser un exudado, puede ser un trasudado, puede ser sangre, que es lo que se llama hemotórax, puede ser linfa, que es lo que se llama quilotórax, o puede ser purulento, que es lo que se llama piotórax. Bien, bien. Entonces, en una radiografía de tórax posterior anterior, los signos de derrame pleural son estos que vamos a ver aquí. Es una radioopacidad homogénea de bordes bien delimitados que se localiza hacia las porciones declives del pulmón. Si el paciente está de pie, el derrame va hacia las bases. Bien, eso es lo que les quiere decir aquí. El aspecto más comúnmente observado de un paciente en un derrame pleural, una radiografía ortostática, o sea, de pie, es el llamado señal del menisco, que consiste en una opacidad homogénea con un borde superior cóncavo. Ese borde superior cóncavo es lo que en semiología le llaman la línea de Damoseau. Miren que hace una concavidad superior. Bien. Y entonces fíjense cómo el ángulo costofrénico no lo veo.
No se ve el ángulo costofrénico. ¿Bien? Bien. Esta es una imagen muy confusa. Los derrames pleurales subpulmonares simulan una elevación de la cúpula diafragmática. Bien. En este caso, ayudaría mucho en el diagnóstico diferencial una ecografía de base de pulmón, un ultrasonido, y te precisa la presencia o no de derrame. Bien. Aquí hay otras imágenes de... miren, esta es una imagen, ya la hemos visto, esta imagen en clases anteriores. Esto era una técnica común en la práctica antes de que existiera la ecografía. O sea, el médico hacía una radiografía de tórax y aquí hacia la base derecha aparecía una radiopacidad homogénea de bordes bien delimitados. Entonces, el médico decía, ¿será o no será un derrame? Entonces, ¿qué hacía? Le pedía al técnico que le repitiera la radiografía con el paciente en decúbito lateral de ese lado. Esa, ahora yo no sé si esta es a la que ustedes llaman de laurel. El laurel no es el apicograma. Entonces, al colocar al paciente en decúbito lateral, el líquido sigue la gravedad y se desplaza hacia las porciones más declive. Y entonces eso es una forma de demostrar la ecografía. En la actualidad, cuando vemos una radiografía así, podemos hacer esto, pero podemos también mandar una ecografía de base de pulmón y el ecografista nos describe, hace las mediciones, incluso nos puede decir la cantidad de ml. E incluso la ecografía ayuda para hacer una punción guiada por ecografía. Bien. Mira, la hepatomegalia generalmente es el hígado. El hígado no crece hacia arriba. El hígado crece rebasando el reborde costal. O sea, nada que ver. Bien. Bien. Entonces, fíjense, en los grandes derrames puede haber desplazamiento contralateral de las estructuras del mediastino, inversión de la cúpula diafragmática. Algunos derrames pueden tener un aspecto complejo. ¿A qué se llama imagen compleja? ¿A qué es lo que se le llama en imagenología imagen compleja? Bien. Una imagen compleja es una imagen que tiene tantos componentes radio opaco como radio transparente. En ecografía es una imagen que tiene tanto zonas ecogénicas como ecolúcidas. Bien, o sea, es una imagen que no es homogénea. Bien, porque a veces hay derrames que son tabicados. Este derrame se pudo desplazar por la gravedad porque es un derrame libre. No está tabicado, pero a veces hay derrames que son tabicados y eso complica el diagnóstico. Bien, porque al estar tabicados ellos no se pueden desplazar como lo hace un derrame libre. Bien. Ajá. Miren, esta imagen que les estoy mostrando, esto es lo que se llama en radiología un tumor fantasma.
O sea, puede ser que usted al paciente le haga esta radiografía y usted se encuentra que tiene un nódulo de bordes bien delimitados, radiopaco, en un campo pulmonar. Y usted dice, bueno, este paciente tiene un nódulo pulmonar solitario, tiene una posible neoplasia de pulmón. ¿Qué pasa? Hay ciertas situaciones donde el derrame en la cisura toma ese aspecto de redondo y no es tumor, es líquido. Y entonces, digamos, usted al paciente le hacen un tratamiento, no sé, lo que sea, al tiempo le repiten la radiografía y el tumor desapareció. Ese es el tumor fantasma. Incluso se dice que a veces se han atribuido falsos milagros por esta situación en radiología. Este es el tumor conocido como el tumor fantasma, que corresponde a un tumor cisular. Normalmente el tumor fantasma, la imagen más frecuente del tumor fantasma es una imagen, es como una radio opacidad en forma de lente biconvexa. ¿Mm? Esa es la forma más frecuente, pero a veces aparece bien redondeado. Entonces, eh, eh, cuando se ve más redondeado, pues hace pensar más aún en que sea de origen tumoral, pero en realidad es un derrame cisural líquido. Bien, con una ecografía confirmo la naturaleza de esa masa. ¿Entiendes? Porque se ve si es líquido. Bien. Interesante esta curiosidad, ¿no? Ahora, las pleuras pueden sufrir engrosamiento, que es lo que se llaman placas pleurales. Las placas pleurales pueden verse de perfil, pero pueden verse de frente. ¿Mm? Estas se ven mejor. ¿Mm? No. Miren, esa línea radiopaca corresponde a una pleura engrosada. Y miren aquí, la pleura diafragmática. Y esta imagen que van a ver acá corresponde a placas pleurales, pero ya son vistas de frente. Estos son placas pleurales. Generalmente son de origen fibrótico. En las abestosis y en muchas enfermedades profesionales pulmonares se pueden ver estas placas pleurales. Bien. Entonces, fíjense que de patología pleural hemos visto neumotoras, derrame, vimos el derrame cisural, el tumor fantasma. O sea, ya ustedes han hecho unos crack en radiología pulmonar. Ya están casi listos para el segundo parcial. Y no hemos hecho el primero. Bien. Bien, entonces, los tumores pulmonares de localización periférica muchas veces tienen su origen su origen en que sean pleurales. Y entonces esto se complica ya. Ya se complica. Aquí tiene que intervenir la tomografía. ¿Sí? Y la mayoría de las veces los tumores pleurales se expresan como derrames. ¿Sí? Como derrames. Bien. Entonces es importante que
Y bueno, hasta aquí la clase de hoy. Bien. ¿Alguna duda? ¿Dudas? Doctor, ahora que hay ecografías y TC, ¿no? Tomografía, igual rayo X es el primer examen que se pide. Sí, ¿Siempre? sí, sí, es el primero. La radiografía es lo primero porque es lo que tú tienes a mano. ¿Entiendes? ¿Es por el ¿Entiendes? costo y es más fácil? ¿Es por eso? El ¿O acceso, el costo y sigue siendo útil. Escúchame, para tú diagnosticar un derrame pleural no hay que hacer tomografía. Incluso no tiene sentido, muchas veces no tiene sentido hacer una tomografía en un derrame pleural antes de evacuarlo. O sea, si el paciente tiene un derrame pleural y tú haces una tomografía, el líquido mismo te puede ocultar el tumor. Entonces, ¿qué se recomienda? ¿Qué se recomienda? Se diagnostica el derrame, se hace punción, se extrae líquido, se evacúa el derrame, se toma muestra para estudiar ese derrame y entonces se hace una toma. ¿Entiendes? Pero escuchen, la radiografía sigue siendo el estudio de primera línea para diagnosticar enfermedades pulmonares. Sigue siendo. Bien. Bien. gracias, doctor? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? ¿No hay duda? Bueno, entonces si no tenemos duda, podemos por dar terminada la clase. Doutor, Bien. Sí, doutor, adelante. qual a causa da derrame pleural? Hay muchas causas. Hay causas inflamatorias y hay causas tumorales. Por ejemplo, puede haber un derrame paraneumónico que es frecuente. Es un paciente con neumonía, por continuidad inflama la pleura y hay derrame. Ah, Causa tumoral, puede ser tumores de pleura, tumores de parénquima pulmonar. Puede haber como causa la insuficiencia cardíaca, ¿sí? O cualquier estado de anasarca, ¿sí? Cualquier não causa saca. de disminución de la presión oncótica, ¿bien? Cualquier causa de pleuritis, ¿entiende? Puede haber derrames pleurales en las enfermedades inmunológicas, muchas Doutor, causas. Muchas veces pode las ser, causas de derrame se dividen en trasudados y em exudados. caso, em caso de uma pneumonia não bem tratada, não tratada assim adequadamente, pode também causar Claro, porque una neumonía maltratada se complica y una de las Uhum. complicaciones es la pleuresía con derrame y el empiema Ai, pleural, claro. Una tuberculosis maltratada te puede también complicar pode, y tomar se pode pleura, claro, claro, Ai, claro. é, doutor, e lá derrame pleural pode também se confundir com a telectásia, não, também? Ou não? Escúchame, todo se puede confundir con todo, Aham, pero sim, sim. precisamente es importante que tú te sepas la diferencia entre atelectasia y derrame pleural para que no lo confundas. Ah, é, aham. Ambas, ambas, E, ambas son radiopacidades, pero tienen otras diferencias. Entonces tú tienes que saber é. distinguirlas, ¿ya? Tá bem, doutor, graças, já. Bien, bien. ¿Alguna otra duda?
Bueno, si no tenemos más ninguna duda, pues me voy para mi misa, porque hoy es 8 de septiembre, Día de la Virgen de la Caridad, patrona de Cuba, y me voy a ver la misa en YouTube desde el Santuario Nacional del Cobre en Santiago de Cuba, que es la patrona de Cuba. Entonces ya me voy a mi Chao, misa. doctor. Muchas Dios te gracias. bendiga, doctor. Buenas noches. Muchas gracias.